raro cómo opera el sentido común en las sociedades modernas y más en estas sociedades tan mediadas por las redes sociales, por los medios de comunicación y demás. Es muy raro cómo opera. Nadie se escandaliza, por ejemplo, porque haya una de facto junta de combustibles, como es YPF, por ejemplo, que de repente decide pagarle el barril más caro a los productores de petróleo, es decir, a las grandes petroleras, para sostener el precio y la actividad allí, y después vuelca esto en precio a los consumidores, de modo de generar un subsidio a la exploración petrolera. Y sin embargo, el solo recuerdo de la Junta Nacional de Granos, que incidió sobre los precios de los granos entre 1933 y 1991, y que ahora volvió a estar en la picota por la expropiación de Vicentín, ya dispara una catarata de ironías liberaloides, siempre muy agresivas contra quienes advertimos que puede servir para algo tener una YPF en los puertos santafesinos donde se embarca el oro verde que exportamos, que es la soja y todos sus derivados. A nadie le parece tampoco un atropello que un intendente, por ejemplo, expropie casas para hacer autopistas, como ha pasado cantidad de veces, que a alguien que toda su vida había vivido en un lugar, que lo había puesto lindo, lo había pintado, para él lo había levantado con sus propias manos, de la noche a la mañana le dicen: señor, córrase porque por acá tiene que pasar la ciudad, acá necesitamos construir una arteria para que se comuniquen mejor sus vecinos. Va y se la expropia y le paga y se va. Y sin embargo, que el gobierno intervenga para rescatar a una empresa a punto de ir a la quiebra y a la liquidación, y a punto de dejar un tendal de más de 2.500 deudores, acreedores, incobrables, muchos de ellos en riesgo de ir a la quiebra, eso se considera inaceptable. Es muy raro el sentido común. Hay en este momento, por ejemplo, una marcha de más de 1.000 obreros estafados por Vicentín en Rosario, y sin embargo no tiene la prensa que tuvo la marcha de 200 amigos y familiares de los dueños de Vicentín hace exactamente una semana, ahí en Avellaneda, en Santa Fe, en contra de la expropiación. Es increíble cómo muchas veces la solidaridad aparece y la identificación aparecen con el grande y no con el más parecido a uno, con el que por ahí hizo su esfuerzo, invirtió, también se dedicó a armar una empresa, como hicieron muchos proveedores de Vicentín, y de repente se enfrentan a la quiebra porque justamente una empresa toma malas decisiones como tomó y aprovecha vínculos con un gobierno como aprovechó Vicentín. Hay también, es cierto, un machaque sobre ese sentido común que es permanente, que es continuo, que es realmente insoportable de ratos. Un machaque de ideas que están hasta en la sopa, en todos lados. Están levantás una piedra y aparece Milei, cambiás de canal y aparece Giacomini, aparece Spert, propagando ideas viejas, perimidas, de que el Estado no tiene que existir, que no tiene que intervenir, que tenemos que cada uno vivir la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Ideas así como estas las propala, por ejemplo, la Fundación Libertad. Quizás ustedes no conozcan a la Fundación Libertad, pero la Fundación Libertad es muy poderosa en Santa Fe, y fue la que influyó, por ejemplo, en determinar candidatos en la política santafesina, y que todo el tiempo levanta esto que acá se hizo conocido en boca de Milei, sobre todo en América, pero en otros canales también de televisión abierta, y lo hace metódicamente con seminarios, con congresos, con informes, con ponencias, todo el tiempo con esa prédica antiestatista que tanta visibilidad alcanzó en este último tiempo. Ahora, ¿quién financia a la Fundación Libertad en Santa Fe? El principal sponsor es la familia Nardelli, los Vicentín, los dueños de Vicentín, igual que la campaña Macri 2019, que los tuvo ellos como principal sponsor. Y la ironía es que la Fundación Libertad reclame achicar lo más posible, jibarizar el Estado, del que a su vez Nardelli se las arregló para obtener como mínimo 18.500 millones de pesos en créditos del Banco Nación y otros 10.000 millones de pesos en deudas impositivas. La Fundación Libertad bebiendo de la teta VIP del Estado. Una contradicción flagrante que uno tranquilamente podría advertir si no fuera por ese machaque justamente que le llega todo el tiempo mediante redes sociales, mediante medios, mediante la voz de los poderosos hablando
susurrándonos al oído todo el tiempo. Y la verdad que esa teta, lamentablemente, no va a dar mucha más leche, ¿eh? El Estado puede empujar, puede compensar parte de los ingresos perdidos, pero estamos entrando en una crisis grosa, en una crisis económica, social, cambiaria, fiscal, monetaria. El gobierno, tiene un nivel de popularidad inédito e inesperado para un momento como este, cuando ya transcurrieron 6 meses, cuando ya hay desgaste, pero claro, tiene esa popularidad enancado en el combate a la pandemia y a la cuarentena. Y la verdad que esto en algún momento va a pasar y va a valer la pena pensar en el largo plazo, como me parece que se está pensando en el caso Vicentín. Ahora, la verdad es que el sentido común transita ese largo plazo a veces de manera muy displicente, no piensa en ese largo plazo, no piensa en qué van a hacer sus hijos, por ejemplo. No pensamos, cuando pensamos en el país, no pensamos de qué van a laburar nuestros hijos, qué van a hacer, qué bancos públicos van a tener, qué bancos, quién les va a prestar, de qué manera se van a mover en la economía. Me parece que esas son cuestiones importantes que precisamente el sentido común está perdiendo. Quizás esa identificación que nos hacen tener con los poderosos incluso nos haga perder de vista a nosotros mismos y a nuestros intereses. Es algo que en estos momentos brilla, reluce a la luz de todos, pero que de vuelta no podemos ver por lo aletargados que estamos en el ejercicio del pensar, en el ejercicio de entender quién nos estafa, quién nos caga y a quién le tenemos que reclamar cosas. De lunes a viernes. A viernes de 13 a 16 pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, ¿eh? Radio con Voz 89.9. Se viene el clima con un pico que es frío y calor. El clima ideal lo pone vos. Con un pico ahorras mejor. Filco. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parrilla Lo de Jesús. Ahora en tu casa. Te sigue acompañando con una carta repensada.